Bueno, sábado 18, venimos del 17, feriado nacional por primera vez récord, ¿no? Porque se votó hace muy pocos días en el Congreso Nacional y rápidamente lo promulgó el presidente Macri porque necesitaba los votos de Urtubey también, que lo habría propiciado los legisladores nacionales de Salta para los proyectos que estaban allí en danza. Pero venimos del 17. Y el lunes también es feriado por el Día de la Bandera. Güemes y Belgrano. Para hablar de esto, se me había caído la escarapela y ahora me la volví a poner y hice el segundo bloque sin la escarapela. Está con nosotros el señor Tito Domina. ¿Cómo te va, Tito? ¿Qué tal, Beto? Gustazo, como siempre. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Güemes, yo diría que un prócer medio metido en el arcón de los recuerdos, ¿no? O de los pocos recuerdos para los argentinos. Sí. En Salta es igual que Urquiza en Entre Ríos. ¿Vos vas a Entre Ríos? Todo claro. Está cruzado con la franja roja, viejo, todo. Y todo se llama Urquiza, Parque Urquiza, Avenida Urquiza. Y es Urquiza, ¿eh? Claro. Y no lo toque a Urquiza. Parate en una plaza de Concepción del Uruguay o de Paraná y gritan contra alguna piña te comes. Nosotros, los cordobeses, estábamos un poco en deuda con nuestro... Con Bustos. Con Bustos. Con Bustos, sí. Porque, por ejemplo, bueno, ahí el gobernador actual, en el primer mandato, le dio mucha manija al tema. Y hoy está más instalado, pero no como decís vos, como es Urquiza. Estanislao López en Santa Fe también, y Güemes ni hablar. Con los salteños, pero en el resto del país poca cosa. Porque ¿no? está ninguneado en el relato oficial, porque Güemes no se llevó bien con la gente de Buenos Aires, con los gobiernos porteños, tuvo fuertes roces, y medio que lo ponían en el bando, entre comillas, de los malos. Tal es así que desde Buenos Aires, desde los gobiernos de ese tiempo, se lo veía como una amenaza, como un segundo Artigas. Artigas era el diablo. Claro, hablar de Artigas en Buenos Aires era el demonio. Lo trataban de bandido, le habían puesto precio a la cabeza. Y Güemes no tuvo una buena relación. Inclusive todo lo que hizo, que es muy meritorio, lo hizo sin apoyo, con muy poco apoyo de Buenos Aires. Así que yo creo que por eso está muy bueno que reivindiquemos su memoria. Ahora es exagerado aquellos historiadores que hablan de ponerlo en un plano de igualdad con Belgrano y San Martín, por ejemplo. Yo creo, Beto, que hay que poner cada figura histórica en el contexto en que le tocó actuar. Porque si no, si lo sacamos de contexto nos equivocamos. Y Güemes estuvo en el mismo contexto que Belgrano y San Martín, que fue la Guerra de la Independencia, esos años cruciales, que recordamos la otra vuelta cuando presenté el libro, ¿te acuerdas? Sí, señor. Bueno, entre 1815, un año antes del Congreso de Tucumán, y 1821, año de su muerte, Güemes tiene un papel fundamental, protagónico, y también interactúa con Belgrano y San Martín, que estaban jugando, por decir, el mismo partido, la misma partida. Entre ellos hay mucha relación, y yo creo que es un trípode que explica, digamos, por qué esa instancia histórica fue exitosa, porque podría haber sido mucho peor si cualquiera de estas patas, de estas tres patas, no cumplía su rol. En una palabra, por ejemplo, Güemes tiene como rol histórico en ese tiempo que atajar los penales, por decir de alguna manera, allá, en la lejana frontera con el Alto Perú, que era donde ardía la guerra. El no argentino hoy. Hoy, digamos, claro, claro, él era gobernador de Salta, que comprendía también a Jujuy, lindero con el Alto Perú, la actual República de Bolivia, donde la guerra era a cara de perro. Bueno, la última batalla de las expediciones regulares que mandaba el gobierno al Alto Perú, la tercera, termina también en una gran derrota militar que se llama Sipe-Sipe, noviembre de 1815. Las dos anteriores habían terminado también muy mal. La primera con Castelli y González Balcarce y la segunda con el propio Manuel Belgrano. ¿Te acordás? Vilcapugio y Ayohuma, claro. 1813. La tercera, el tercer intento, también termina mal. Ese ejército regular no vuelve a incursionar en el Alto Perú y se repliega, después de esa derrota, a Tucumán. ¿Y quién tiene que atajar los penales allá? No los penales, las invasiones realistas que se venían por la quebrada de Humahuaca. Güemes con sus gauchos. Y lo hace exitosamente con un ejército que no es regular. Los gauchos que le profesaban devoción eran milicianos. Montaban sus propios caballos, tenían sus propias armas. Los guardamontes, ¿no? Los caballos, claro, los guardamontes. Y los petos de cuero de los caballos para meterse justamente en el bosque monte. Natural, en el bosque nativo. Y tenían que atajaron 9 invasiones realistas en ese periodo, Beto, 9.
y lo hacían apelando a un recurso que es la guerra de guerrillas. O sea, no daban combate abierto contra ejércitos profesionales. Venían ejércitos de 4 o 5 mil hombres desde el Alto Perú, invadiendo las Provincias Unidas, ejércitos regulares, profesionales. Después que terminó la guerra napoleónica en Europa, se vinieron esos oficiales y muchos de esos soldados acá, muy bien armados, uniformados, y estos gauchos los volvían locos, porque conocían el terreno como la palma de su mano. Entonces llevaban las operaciones a donde más les convenía, le cortaban los suministros, le robaban la caballada. O sea, las 9 invasiones todas fracasaron, y ese mérito es el que tiene Güemes, y a su vez esto que estamos contando así, Beto, sucintamente, es lo que permite que la otra gran operación que está comandando San Martín, o sea, la preparación del ejército de los Andes primero, el cruce de la cordillera después, la liberación de Chile, pudiera prosperar, porque si Güemes no lograba frenar a los realistas, aquel ejército tenía que venir a hacerse cargo de esto. Y no hubiera podido cruzar los Andes. Por eso yo creo, volviendo a tu pregunta, que sí, que Güemes hay que ponerlo en un plano de alta consideración en esa etapa, con un grado de entrega y de desinterés muy grande, porque él era un tipo de una familia patricia, acomodada, no necesitaba, digamos, meterse a la guerra, y sin embargo lo hace. Igual que Belgrano, ¿no? Que era también una de las familias más acomodadas de Buenos Aires. Ni hablar, por eso yo creo que hay, entre estos 3 personajes... El otro era un militar. Martín era militar. Sí, pero hay una empatía muy grande. Vos sabés, Beto, que revisando la correspondencia, porque ellos escribían, los 3, ¿no?, en esa época, es muy notable la empatía que hay, y yo creo que los une ese amor a la patria, ese desinterés personal y esa entrega total a un objetivo de mayor alcance. Se guardan y se conservan 125 cartas de Belgrano a Güemes. Fíjate. Las respuestas de Güemes a Belgrano hay menos, porque probablemente se perdieron, pero ese archivo de Belgrano a Güemes está, y ahí Belgrano le cuenta el día a día, porque Belgrano, mientras Güemes hace aquello, está a cargo del Ejército del Norte en Tucumán, ¿no? ¿Eso estará cargado en internet o no? Hay muchas, sí, hay mucho. Ese epistolario, internet, ¿no? Hoy se puede conseguir casi todo si más o menos uno tiene paciencia y lo busca. Te invito a ir a pasado mañana y hablemos un poquito de Belgrano y el Día de la Bandera. Bueno, Belgrano tiene su día pasado mañana, 20 de junio. Yo creo que más o menos todos sabemos que el 20 de junio en realidad es la muerte de Belgrano en 1820. Esas cosas raras, ¿no? Esas cosas, ¿no? Es un festejo en realidad el Día de la Muerte. Y en realidad la bandera se crea el 27 de febrero. Y a Belgrano se lo recuerda más que nada por la creación de la bandera, como a San Martín por haber cruzado los Andes, y a Güemes por casi nada, por lo mismo que decías vos hace un rato. Es injusto, creo, acotar la procesión histórica de Belgrano a la creación de la bandera, que de por sí es muy importante, pero él jugó un papel fundamental. Él, cuando fallece en 1820, con 50 años de edad, pobre, enfermo, olvidado, triste, solitario y final, diría el gordo Soriano, deja un legado importantísimo de todo orden, porque él, cuando se hace la Revolución de Mayo, Beto ya tenía 40 años, era un hombre mayor para su tiempo. Claro, para la época. Para esa época. Entonces ya había tenido una trayectoria, una formación de estadista, hablaba varios idiomas, había estado formado y graduado en las mejores universidades de España, había ejercido como secretario del consulado, o sea, era un hombre de alta formación. Yo a veces me digo, qué lástima que se lo haya devorado, en el buen sentido, la guerra, porque perdimos un hombre clave para el gobierno y la revolución. Claro. Tal es así que ese primer gobierno se desmembra rápidamente. Acordate que Moreno sale de escena, Belgrano va a la guerra, Castelli va a la guerra y muere ahí nomás en 1812. Por algo se van retardando las cosas. Pero sobre Belgrano hay mucho más que la creación de la bandera, que contigo lo hablamos, no fue un acto de obediencia debida, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Te acordás que lo retaron? Sí, todo lo contrario. Porque él va el 27 de febrero de 1812, en las orillas del Paraná, las barrancas del Paraná, cuando inaugura las baterías, los cañones, y fíjate vos, le pone libertad e independencia, ¿no? Independencia, ya está en su cabeza la idea de la independencia que no se había declarado, estamos en 1812. Bueno,
Cuando él comunica que ha creado una bandera y la hice celeste y blanca con los colores de la escarapela, en una efusión de patriotismo, los del primer triunvirato le dicen, ¿quién le dijo que haga una bandera? Guárdela, disimuladamente. No, nadie le dijo que haga una bandera. Esta comunicación él no la recibe porque ya se había ido hacia el norte a hacerse cargo de este ejército del norte, allá del Alto Perú. Cuando vuelve a desfundar la bandera en Salta, ya le comunican en términos mucho más enérgicos y le dicen, guarde esa bandera. Y él le contesta, con esa enorme bonomía que tenía, quédense tranquilos muchachos, a los del primer triunvirato, a Rivadavia, a todos esos tipos, dice, quédense tranquilos, la voy a guardar, es más, la voy a deshacer, para que nadie se acuerde de ella. Dice, la podremos sacar algún día, que la patria tenga un gran triunfo. Y como eso está tan lejano, ya nadie se va a acordar, muchachos. Esto se lo escribe ahí en 1812, mayo, junio de 1812. Bueno, fíjate que ese gran triunfo de la patria, gracias a Belgrano, está ahí, a 3-4 meses, porque es la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, y yo creo que esa batalla, que es otro acto de desobediencia de Belgrano, porque el triunvirato le había mandado a retroceder hasta Córdoba, porque se venían los realistas, esa batalla salva la revolución, cambia las cosas, invierte las posiciones, porque de perseguidos pasamos a ser perseguidores. Belgrano los persigue a los realistas hasta Salta, vuelve a dar batalla y le vuelve a ganar otra batalla. Son las dos batallas más importantes de la Guerra de la Independencia en lo que es el territorio actual de la República Argentina. ¿Cómo muere Belgrano? Muere en su casa, donde él había nacido, soltero, porque no llegó a armar familia, pese a que tuvo 2 hijos. Ah, tuvo 2 hijos. 2 hijos, uno con ¿Uno no fue criado por Rosas? Sí, claro, muy bien. Está aprendiendo mucho, veo. Junto con Tito Dómine. Beltrán. Bueno, sí, uno lo crió la familia Rosas porque la mamá era María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas. Y ese muchacho se crió allí. Tal es así que cuando ya era un hombre mayor, Rosas le cuenta quién es su padre, y pasa a llamarse Pedro Rosas y Belgrano. ¿Y cómo muere Güemes? Güemes muere desangrado el 17 de junio de 1821, ayer se cumplió un aniversario. Él estaba en medio de un gran conflicto, no solo con los realistas que embatían desde el Alto Perú, sino con la clase pudiente de Salta, los hacendados que le vivían haciendo conspiraciones. Entonces, en 2 palabras, él estaba en la casa de su hermana Macacha, que juega un papel fundamental en su vida, lo sorprende una partida realista mandada por Barbarucho Valdés, él logra huir, logra romper el cerco, pero una de las balas de los perdigones se le mete en el glúteo. Él va escapando a caballo y le meten un balazo en el glúteo y como no tuvo atención médica, pasó 10 días desangrándose en la campaña, en un lugar que se llama la Cañada de la Horqueta, y finalmente muere ahí. Fíjate que el enemigo le manda una especie de negociación en ese momento crucial, le dice, mire, le vamos a dar atención médica, pero usted tiene que renunciar a todo. Entonces dice, muchachos, olvídense, váyanse, y llama a su segundo, el coronel Vitt, él dice, vaya y échemelos a esto de Salta urgente. Él muere y felizmente se logra otra vez rechazar esa invasión, que ya no vuelve a pasar en Salta, y él está, don Martín Miguel de Güemes, en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta, venerado por su pueblo salteño y por todos los argentinos. La próxima debatimos si estaba bien o no que haya un nuevo feriado nacional en Argentina para recordar a Güemes. Me parece un fenómeno recordar a Güemes. Y el tema del feriado será para otro tema de Está la biblioteca dividida, déjame 10 segundos que te diga esto. Dale. Sobre el feriado está la biblioteca dividida. Sí. Algunos creen que está bien y otros que está mal, y todos pueden tener algo de razón. Sí. En lo que no puede estar dividida, Beto, es el mérito histórico de Martín Miguel de Güemes. Gracias, Tito. Gracias. Buen resto de fin de semana, porque tenemos feriado el lunes también. Bueno, el programa ya está cargado en la web. Si usted quiere pinchar cualquiera de las notas, puede hacerlo. www.lasemanatv.com.ar. Pincha cualquiera de las notas o de las columnas de opinión que tenemos ya a partir de este momento. Ha sido un gusto compartir con ustedes parte de Sábado a la Noche. Chao.